Soñaste que hacían ataúdes con los troncos mutilados de los olivos. Soñaste que los ahuecaban con un hacha, una mano de hierro, un edicto pegado en los muros del silencio. Soñaste que volabas por encima del miedo. Soñaste que abrías la puerta de tu casa y anunciabas, colgándote la llave al cuello: madre, voy a contar la historia del llanto. Bienvenidos todos a una nueva emisión de La Patria que te parió, emisión vía streaming para el Montevideano Laboratorio de Artes. Como siempre, junto aquí al escritor Hugo Giovanetti Viola. Bueno, hola, y aclaro que acabo de leer un poema ya publicado por el Montevideano del invitado Jorge Palma, poeta ya de trayectoria, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes, Álvaro y Hugo, en este mojón que se llama La Patria que te parió, que nos parió a todos. Es verdad, bueno, bienvenido. Bueno, entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Y muy bien leído el texto, además. Muy bien leído, que eso es importante. Bueno, estamos ante un poeta en nuestro país y un poeta que últimamente ha sacudido, si se quiere, para nosotros, como que dice, el mantel, porque hace pocos días hemos recibido la difusión de una publicación en inglés, Sí. junto a Nada menos que Olga Orozco y Marosa de Giorgi. Sí. ¿Y tú? La verdad que Sí. te felicitamos desde el laboratorio, porque estar ensanguchado entre esas dos leonas no es para cualquiera. No, ya el primer sorprendido fui yo, que me incluyeran en esa, no es una antología, es una muestra, con dos referentes indiscutibles, porque así funciona la colección. Es una colección que se llama Américas, que se edita en Australia y tiene difusión en toda Europa y Asia. No llega la distribución no llega a Latinoamérica. Salvo lo que normalmente se hace, que es a través de Amazon y Barnes y Noble, que son los que distribuyen. Y bueno, cuando yo me enteré, esto se publicó en el 2017. Al principio no le di mucho crédito, porque digo, bueno, era como una idea. Es raro no recibir ese tipo de cosas. Lo que pasa es que, claro, mi trabajo hace muchísimo tiempo que está funcionando fuera del país. Yo tengo poca publicación en el Uruguay, poca. En papel tengo, pero la mayoría está toda afuera. O si no está, y si no está en bibliotecas del mundo, de la biblioteca de Alejandría. Sí, aparte que estamos en la crisis del formato papel, hay que asumirlo. A mí me costó muchísimo adaptarme al sistema informático, se dice así, ¿no? Sí. Digamos, salir de papel, o sea, yo necesitaba hasta hace algún tiempo el soporte papel, hasta que me convencí de que bueno, que un medio alternativo y que además me estaba perdiendo una difusión importante era hacerlo a nivel electrónico. Entonces, bueno, empecé a sacar mi trabajo hace muchos años, hace más de 15 años para afuera, en Venezuela, la revista Letralia, que incluso tiene un reconocimiento académico. Y entonces, claro, la red es inmensa y entonces empieza a circular por todas partes. Y tenés un sitio web. Hay un sitio web ¿Dónde están las que a mí publicaciones? me costó muchísimo crearlo, porque al principio me parecía como vanidoso. Sí, pero hay que borrarse ese escrúpulo. Tener un sitio y promocionar las cosas. Pero bueno, es el currículum de uno, y entonces en ese sitio que están todas las publicaciones mías, las traducciones, los originales, la biblioteca del mundo donde está la obra, ayuda mucho, y además es un compendio
de 35 años de trabajo. Digo, yo no empecé, de pronto se me conoce menos, pero yo empecé hace mucho tiempo, profesionalmente hace 35 años que Ahí publiqué el está. primer libro. Eso te quería preguntar, Jorge. Porque yo lo noto, ¿no? Hay una movida importante, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Y hay mucha gente joven, que por supuesto no me conoce a mí, pero posiblemente no conozcan a Hugo tampoco, y parecería... No conocen al Darno. No conocen al Darno, que parecería que la literatura o el mundo empezó con ellos y va a terminar con ellos, ¿no? Y hay que mirar para atrás. Y muchas veces algunos escritores uruguayos que ganan muchos certámenes internacionales, y uno escucha, pero mirá, y no sé cuánto, bueno, pero habría que pararse y mirar para atrás a ver qué hizo ese señor, ¿no? Y si van a llevar la sorpresa que ya viene publicando 20 libros, está traducido a 17 idiomas, ¿no? Y lo que pasa es que en el Uruguay no se conoce. Ahí está, Jorge. Todo tu video prolijo para ningunear. Y claro, y entonces salvo que tengas la suerte de que explote tu obra en el exterior, que ganes un festival, un concurso internacional muy sonado, entonces la gente empieza a mirar hacia ese lado, pero en realidad no está mirando la obra, sino el fenómeno que produce eso, ¿no? Sí, es un problema, pero un poco justamente para atacar ese tipo de desinformación tan producto de la mediática actual. Vamos a arrancar un poco como dice, vamos a arrancar de un principio. Entonces, tú sos nacido en el 61, o sea que viviste una etapa fermental en la sociedad uruguaya que fue aquellos inicios de los 80, donde estaba toda la convulsión cultural. Sí, y mucho antes, porque si bien yo era chico, pero estaba toda esa movida formidable de la Feria de Libros y Grabados de Bacelo, cuando se hacía en la planada municipal, la creación de sellos importantísimos que hoy son referentes ineludibles como Banda Oriental, en un país donde se vendían miles y miles y miles de ejemplares. Uh-huh. Y bueno, yo digamos que empecé mi primer libro lo publiqué en el año 80. No, en realidad el primer libro de poesía lo publiqué en el 88. Pero en el año 87, porque yo además soy narrador, se hizo un concurso de narrativa breve conmemorando los 100 años del día. Uh-huh. Y ahí yo gané una mención, mirá que jurado, Carlos Maggi, Enrique Estrázulas, y había un representante de la Embajada de España. Digamos, ¿no? Había toda una movida, se estaba moviendo todo. Y eso fue en el año 87. Digamos que sería el principio, porque ese fue lo primero que yo publiqué fue un cuento. Después en el 88 aparece 88 Entre el viento y la sombra con Banda Oriental, y después el libro del olvido, y sigo con poesía hasta el año 90 que publico un libro de cuentos. Yo no tenía noticias de ese libro de cuentos. ¿De cuál? ¿Del día o el otro? De tu libro de cuentos, para mí yo te tengo como poeta. Claro, ¿qué pasa? Yo publiqué en el año 90 un libro que se llama Paraísos Artificiales, que incluso tuvo una muy buena reseña, muy buena aceptación, pero yo a partir del 90 yo no volví a escribir narrativa. Por diferentes motivos, pero y además una cuestión de tiempo también. Así que empecé a trabajar la poesía más y me dediqué a eso. Y lo empecé a publicar. Después, en el 90 publiqué un libro, después estuve muchos años sin publicar, más de 15 años sin publicar. Porque acá las ediciones hay que pagarlas del bolsillo de uno, entonces no se podía. Y las distribuidoras hace 25 años que no distribuyen poesía. Además eso, ahora hay toda una movida bastante diferente a cuando yo recién empecé. Digamos, claro. Fíjate, cuando yo publiqué el libro de cuentos, Trilce era bien nuevita, mi editorial siempre fue Trilce y Banda. Estaba Banda Oriental, estaba Arca, que después se convirtió, ¿no?, en Calicanto,
y alguna editorial chiquita, Montesecto, ¿te acordás? Que la manejaba Franchero. No me recuerdes el mar que la pena negra brota. Publiqué 2 libros ahí y fui enjuiciado por el dueño de la editorial, que no voy a nombrar. Bueno, que en paz descanse. Bueno, ahí está. Bueno, estaba Montesecto y alguna más ediciones de La Plaza, que eventualmente sacaba alguna cosa. Pero digamos, no, después se produce el desembarco de Planeta, todo ese tipo de cosas. Y bueno, eso es la plata lavada, ¿no? Yo qué sé, yo pues no publicaban sé. cualquier cosa. Ahora, Eran buenos, malos, regulares, espantosos, de Alfaguara, y mintiendo que los iban a distribuir por América Latina. que además, y claro, no los distribuían. que en ese momento, yo no sé ahora cómo funciona, pero en ese momento mucha gente que empezó a publicar con sellos internacionales, pensando que esos textos iban a ser distribuidos en toda la... No me acordaba de eso, Hugo. En toda Latinoamérica, ¿no? No. Y no pasaban del Uruguay, ni siquiera llegaban a Argentina. Pero esa es plata lavada. Porque no eran muy caras esas ediciones. Bueno, y además la injusticia de una selección que nunca fue clara también, de las ediciones de determinados autores, pero también, y ahora viniendo para acá, todo ese mundo editorial en lo que estás contando, comenzó a mutar y empezó el mundo electrónico, claro. Y hoy ya no importa... No, en realidad nos acostumbramos tanto a eso que tenemos incorporada esa nueva plataforma, que es una plataforma virtual, que no sabemos qué pasa con eso, pero uno lo manda para afuera y después eso se transforma. Mis textos están en muchísimas revistas latinoamericanas, de Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador. O sea, se convierte las visiones necesarias de los escritores, ¿no? Una realidad. Claro. Compara eso con los pequeños tirajes de estos libritos que nos publicaban. Claro. Y entonces, de pronto, acostumbrándonos, que ya estamos acostumbrados al nuevo soporte, que a mí me costó mucho adaptarme al nuevo soporte, hasta que entendí que, bueno, que es así. Y además, no solamente que es así y está mejor en muchos casos, porque digamos, desde el punto de vista del soporte del libro objeto, claro que lo perdés, ¿no? Pero también hay ediciones en papel. Pero en cuanto a la difusión, que nuestra obra, que es lo que a nosotros nos interesa, que circule, tiene una demanda y es un corredor impresionante. Con un aditivo que comenzás a conocer al lector. Exactamente. El lector se comunica contigo, te deja mensajes, el retorno es mucho más rápido y se rompe de alguna manera esa especie de balcanización que tiene toda Latinoamérica, porque nosotros no sabemos, ahora con Internet, que es una gran biblioteca, más o menos tenés, para el que le interesa, ¿no? Tenés idea de lo que está pasando en Argentina, pero si lo reducimos solamente al papel, no tenés acceso a lo que se está publicando en nuestros países. Yo que viajo bastante, más o menos, me traigo, que voy a los festivales internacionales, entonces de mis colegas me traigo material, pero si no, no tenés acceso a eso. Ahora, con Internet, traes lo que querés. O sea que si nos retrotraemos el sueño del imperio inglés y la tradición Artigas, el sueño masónico lautarino de que América Latina quedara dividida en pedacitos, la estamos recomponiendo de alguna manera en forma virtual, a nivel literario. Totalmente, porque hay como una especie de trabajo en paralelo. Hay otra realidad, hay una sí que nos golpea todo el tiempo, que nos dice que no se puede, y hay un montón de cosas, de carencias económicas, pero al mismo tiempo, la parte cultural, no desde el punto de vista estatal, sino desde el punto de vista de la periferia, muy fermental, Sí. Que incluso produciendo pequeñas editoriales con tirajes chicos, pero que funcionan, que los distribuyen la propia gente que los está produciendo. Hay muchísimas editoriales chicas y de buena calidad, buenos catálogos, lecturas por todas partes, se está trasladando todo eso a algo itinerante que se está produciendo, que arranca un grupo de poetas, y sobre todo jóvenes, más jóvenes que yo, tipo de 25, 30 años, que hacen una movida en Montevideo y la llevan para Canelones y terminan en Maldonado, ¿no? Ese mismo, es como si fuera una especie de festival itinerante donde se va sumando gente y donde va mucha gente y lo cual demuestra también
que aquello de que ¿te acordás, no? Hubo lo que la poesía no se vende porque no se vende, que Sí, está lo de bueno. Boido. Claro, que está bueno en el sentido de que no se vende desde el punto de vista moral. Era un pequeño ¿no? poema, Álvaro, que dice así: la poesía no se vende porque la poesía no se vende. Claro, pero Claro. no se vende desde el punto de vista moral. O sea, no se vende Estético. la poesía, ético, más que moral, ético. No se vende, pero la poesía se vende y se vende. O sea, claro, son ediciones más chicas, de pronto de 100 ejemplares, 200 ejemplares. Pero hay muchos autores que sacan una edición, que sacan 2 ediciones. Y Bueno, se venden en las Lorca siempre se presentaciones. vendió mucho, por ejemplo. Y Vallejo todavía no se vende mucho. Y no, claro. Ahora, Jorge, estás hablando de algo muy interesante que hay que destacar, porque estás describiendo, bueno, dicen actualmente una movida. Sí. Yo, conociéndonos nosotros los uruguayos, la profundidad de los artistas que hemos generado y se siguen generando, Sí. estamos hablando prácticamente de una contracultura que Sí, subyace, totalmente. ¿verdad? Sí, sí. Eso es importante Sí, destacar. que no ¿eh? había. Hasta hace algunos años, no sé cuántos, pero no sé, 20 años atrás, esta movida era impensable. Es más, yo pensé que es un día esto. Sí, los ¿No? 90 fueron muy malos. Sí. Claro, pero sin embargo, hay como una necesidad de eso y hay un público que lo quiere, ¿no? Porque hay un mercado. Exactamente. Hay un mercado una real, necesidad. legítimo, claro, hay una necesidad de consumir en el mejor sentido de la palabra poesía, arte, pintura, danza, todo lo que vos quieras. Ajá. Antes era una cosa esporádica, qué sé yo, no sé cuánto, pero ahora hay manifestaciones incluso espontáneas. Y no solamente hablando de literatura, me acabo de enterar hace poquito, los sábados de noche, a las 11 de la noche, ¿cómo se llama? ¿El pabellón de la música hubo ahí en el Parque Rodó? Sí. Se junta un montón de gente, pero que además salen de atrás de la puerta y vienen y ponen un parlante y pasan tango porque no hay una orquesta y le ponen una luz con un pañuelo de color arriba y se empieza a juntar gente que viene de todos lados, gente joven bailando tango y bailan hasta las 12, la 1 de la mañana. Un fenómeno así espontáneo, ¿no? O sea, no está armado, vienen y ponen y bailan. Claro, no entra dentro de los parámetros de la cultura, es culturito o culturosis Sí. estándar. No está planificado, o sea, lo cual quiere decir que hay una necesidad imperiosa de consumir ese tipo de cosas y de hacerlas. Porque si no, no se produce, y menos en el Uruguay, que es bastante pacato para ese tipo de cosas. Siempre hay alguno, ¿no?, que golpea la mesa, pero digamos, en general, ¿no?, nos cuesta, ¿no? La denuncia de Periquito el Aguador Onetti en marcha en el 39, estamos en pleno reino de la mediocridad, entre plumíferos sin audacia, paralizados, y estamos saliendo todavía de eso. El Chanco, esas cosas que vos notás, nuestra propia iniciativa de hacer un montevideano, vos tenés tu blog, estamos explotando de una parálisis que lleva... Sí. Onetti decía, hubo un tiempo, y se refería al 900, Sí. en que tuvimos gente como Roberto de la Carrera, Julio Reyes y Florencio Sánchez, que vivían como artistas. Claro. Ahora estamos con la audacia paralizada. Para mí, con todos los respetos que merecen algunos nombres, el Uruguay culturalmente se suicidó, como les gustaba decir a Metol Ferré, con la generación del 45 y con el glamour de marcha. Claro. Que era un glamour revolucionarioso, pero que mataba todo lo que estaba fuera de marcha. Y la generación del 45 fue una generación que padeció de lo que yo quiero tirar hoy arriba de la mesa y quiero conversar contigo. Yo hablo siempre con Moure de todo este tema, lo estoy madurando. Lo fatal del agnosticismo estético. No estoy hablando de religiones. No. El agnosticismo estético es el que no está en los extremos y no produce arte que vaya al arquetipo de lo extraordinario. Ya sea Bukowski Sí. o San Juan de la Cruz. Son Claro. tan indecentes Bukowski como San Juan de la Cruz para el establishment uruguayo. Claro, por supuesto. Entonces, Pero sin embargo, están produciendo lo que está haciendo el sistema. Y lo están denunciando. Esos tipos que habitan artísticamente y en vida en la periferia son los que están contando
¿De qué se trata la cosa? ¿Por dónde va la cosa? Bueno, a ver si te suena esto. Son los verdaderos espejos, esos, los que no están considerados por el establishment. Sí. Justamente. Exacto, no son los nenitos mimados. Pues no solamente porque siempre estuvieron en la periferia, sino que además optaron por quedarse en la periferia. Entonces escriben Claro. con una tensión radical. Claro, totalmente. Por eso yo... Entonces esos tipos hablan de la fisura, ¿no? Sí, Pero sí. con propiedad. Porque son parte. Hablan de la muerte, de la nada, de Dios, de la enfermedad, del amor. Y cuestionan todo. Porque están todo el tiempo cuestionados y en tensión por todo. Porque están en el aire. Entonces, viste, para darle una está línea, bueno, sí, una claro. continuidad muy importante en las definiciones a través de los ojos de Onetti, y lo que acaba de decir Hugo, de aquella generación del 45. Por eso yo te pregunté los inicios de los 80, y curiosamente te formaste en una efervescencia que había cultural, música popular, una búsqueda de las raíces que no había, un montón de cosas de aquella generación, un pueblo unido en busca de la masa, ¿no? Sí, claro. Y comenzaste a publicar en el 87, por ahí. 87. Entonces, ahí es lo que humildemente, ¿no?, se denomina el comienzo del desencanto, que hace crisis en los 90, y ya no estamos hablando solo de acá, sino a nivel mundial. No, La caída todo. del muro de Berlín, se termina la Guerra Y Fría. no es casual que la Celeste también se haya hundido en esa época. No es casual. Hay un Por vacío eso, general en todo. por eso es lo que yo quería que tú destaques, todo esto que estás contando, que casualmente podemos denominar subyace una contracultura. Claro. Y en los movimientos de poesía que está existiendo hoy acá, estamos nosotros vinculados con todo, nos sorprende la fuerza, y es lo que estás diciendo. Que no solo es la poesía, pero es importante por la cantidad de poetas. En un mundo, como tú decías, ¿no? Los libros los poesía que no se vende porque no se vende. Pero además hay otra cosa. Primero, que los autores o el poeta está como desacralizado ahora, ¿no? Es decir, bueno, está el poeta en la calle. No está en esa cosa de bronce, qué sé yo, perdió el acartonamiento. Y una cosa que yo he notado sobre todo, bueno, yo tengo un poco de eso todavía, ¿no? Porque en mi esencia, como vos también, Hugo, y otros compañeros, las generaciones más jóvenes están escribiendo con mucha rabia. Y eso se ve en los textos. Porque además hay una gran insatisfacción. Y me gusta que estén escribiendo, o sea, tal vez no estando en la periferia, están escribiendo desde la periferia. Porque también, ¿no? Uno se es una periferia espiritual. Claro, totalmente. Porque hay mucho dolor, están escribiendo desde el cuerpo del dolor. Y están escribiendo con mucha rabia, pero con altura, ¿no? Artística. Sin agnosticismo. Totalmente. Es decir, jugándose la radicalidad. Si vos crees en la nada, bueno, habla de la nada. Ahí está. Pero no te quedes en el tibio. No. San Juan de la Cruz decía, quien obra con tibieza, cerca está de la caída. Sí. Eso lo decía San Juan de la Cruz, pero Bukowski decía lo mismo. Exactamente. Y era un degenerado, era un borracho degenerado, Claro. genial. Sí, Y yo quiero leer acá 2 párrafos de un libro que fue Álvaro Moure el que me lo mandó, y lo estamos... Yo lo tipeo para el montevideano, ¿eh? Pero mirá lo que dice Artaud, Antonín Artaud, el loco del diablo, que lo echaron del movimiento surrealista, pero mirá lo que dice. Propongo pues un teatro, vamos a ver, una literatura, una música. Sí, claro. Y esto que lo oigan algunos muchachos que estoy viendo, que se están adaptando a una zona de confort, que fingen ser profundos. Sí, pero No es esto. Eso es adaptarse para lucirse. Y veo algunos que no los voy a nombrar que me están desencantando. Ya están ahí por los 40, empezaron muy bien y se empezaron a adaptar a los fondos concursables, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice Artaud, propongo pues un arte donde violentas imágenes físicas quebranten e hipnoticen la sensibilidad del espectador, arrastrado por el teatro como por un torbellino de fuerzas superiores. Él no era religioso, sin embargo, hablaba de fuerzas superiores. Un teatro que abandone la psicología y narre lo extraordinario, que muestre conflictos naturales, fuerzas naturales y sutiles, y que se presente ante todo como un excepcional poder de derivación,
Un teatro que induzca, atención, al trance, como inducen al trance las danzas de los derviches y de los aizaguas, y que apunte al organismo con instrumentos precisos y con idénticos medios que las curas de música de ciertas tribus que admiramos en discos, pero que somos incapaces de crear entre nosotros. Y acá, posiblemente en los mismos años que escribió Periquito el Aguador, dice esto: hay aquí un riesgo, pero en las presentes circunstancias me parece que vale la pena aventurarse. No creo que podamos revitalizar el mundo en que vivimos y sería inútil aferrarse a él, pero propongo algo que nos saque de este marasmo en vez de seguir quejándonos del marasmo, del aburrimiento, la inercia y la estupidez de todo. Artaud. Claro. Antonin Artaud, Claro. el loco de mierda, mirá, pero era el que tenía la CUT. Y una de Vallejo. Pues en todo caso, si me permite, Sí. el asunto es señalar el marasmo, no quedarse en el marasmo. Claro. Que fue lo que hizo, ahora que hablamos de Bukowski, él señaló y ¿no? Mostró el marasmo. Mirá lo que es esto. ¿Querés saber? Y Sabina también. Y Sabina también. Claro, ahí está. Bueno, esto no te coma la postal de Madrid. No. A ver, yo te voy a mostrar otra Hay cosa. una Lo que jeringuilla está del en el lavabo. lo que está del otro lado del subte te voy a mostrar. Bueno, la realidad es esa. Esta no, esta la pintaron ayer. Tú dijiste algo muy importante. ¿No? Yo destaco lo que acabaste de decir. Poetas que escriben desde la bronca. Ah, sí. ¿Y desde la bronca qué? ¿Sabés lo que me acaba de decir Extra antes del micrófono? Algo que... una realidad que vivimos en París. Sonó acá los domingos, Uruguay, 6 de la tarde, domingo, 6 de la tarde, invierno mayormente, es una llamada para avisar de un suicidio. ¿Vos me dijiste? Sí, claro. Los Domingo. después de las 6 de la tarde. hora del Exactamente, suicida. exactamente, esas mismas palabras me las dijeron y las viví en París hace 10 años. Un uruguayo, el Olversito de León. El glorioso Olversito de León. Entonces, ¿cómo no se va a escribir desde la bronca? ¿Qué está hablando? Nuestra gente? Porque los tipos que ¿Eh? están creando cosas no quieren esto, no quieren esta realidad, no la aceptan. Claro. Pero no la aceptan, no de forma calmada. Está bien, además hay mucha gente joven la que está haciendo, no solamente en Uruguay, en Argentina, en Buenos Aires, Brasil se está produciendo. Sí, Brasil siempre tuvo más fuerza que nosotros. ¿Verdad? Bueno, claro, es más grande, los problemas son como más profundos, qué sé yo. En Están en Argentina vivas. Claro, exactamente, ¿no? Uh-huh. Pero hay de todo también, hay de todo, porque también hay poesía, también hay, no se puede generalizar, pero también hay, pues, porque dentro de eso también hay mucha poesía autorreferencial. Ajá, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que porque yo puedo hablar desde la bronca, pero mostrando el mundo, ¿no? Sí. Y otra cosa es de la bronca, hablando todo el tiempo de mi sombra. Que me parece que ahí, desde mi punto de vista, modestamente, no hay mucho aporte, ¿no? Porque... y eso ya es el sistema, ¿no? Claro, ¿no? Parafraseando... Por ejemplo, ¿no? Me duele, yo no puedo, Exacto. yo soy, no estoy, piso, mi paso, mi sombra, mi dolor. Bueno, a ver... es una paja. Y el otro... Yo muchas veces posteo, ¿no? Y subo al muro. Sí. Prójimo, hago una pregunta, ¿prójimo o próximo? Y casi nadie contesta. Claro. Y yo quiero que me contesten prójimo. Claro. Próximo yo tengo una heladera, ¿no? Un pedazo de rama, eso es una cosa próxima a mí. Mirá, Bueno, lo que pasa es que la mayoría de la gente tiene como próximo al que es en realidad un prójimo. Claro. No nombremos a Coelho. No, por ¿A quién? favor. A Coelho. No. Porque vos estás diciendo aquel que escribe del dolor y eso, y también está aquel que cree en el prójimo. Sí. Y el que cree en el próximo, que Claro. eso es el sistema, Claro. que parafraseando a Gieco, ¿no?
un monstruo grande pisa fuerte. Claro. Toda la pobre inocencia de la gente. Allá en Punta Gorda, donde yo viví hasta hace 7 años, en la calle Hernani, jugábamos al fútbol juntos, un poco menor que yo, nada menos que Ibero Gutiérrez, Ah, claro. que no llegó a ser del MLN, era de los grupos periféricos, y lo mataron como un perro rabioso. Pero hablando del prójimo, él dejó entre uno de sus poemarios, que tenía muchos, murió muy joven, era de 22, 23 años, murió no, lo masacraron. Sí, claro. Uno de los títulos era Prójimo Légimo. Mirá vos. Mirá vos. Prójimo legítimo. Mirá qué buen título. Sí, y es buen poeta, yo le he leído cosas. Hoy justo se posteó una cosa de Ibero Gutiérrez, salió en internet hoy. Bueno, Hoy. Increíble. Un poema largo de él. mirá. Hoy. Sí. No sé quién lo subió, pero digamos, bueno, es lo que yo te digo, hay una demanda. Pero ese tipo, digo, estés de acuerdo o no con los focos guerrilleros, se estaba jugando la vida de verdad. Sí. Digo, lo mataron. Sí. Y entonces su poesía, su poética de la forma, no podía reflejar otra cosa que eso. Claro, sí. Si tú, como dice Álvaro, si vos vivís, si sos un burguesito, Claro. un clase media alta, acomodadito, pituquito, y la poética de la forma no. Claro. Pero fíjate, mira. Salvo que seas un revolucionario. Bueno, y que no, digas, sí. no salto de acá. Bueno, estaba con el caso de Roque Dalton, ¿no? Exactamente, claro. Pero digamos, si será cierto esto que estamos hablando de escribir con rabia, que, mirá qué fenómeno curioso, y no es curioso y no es ningún fenómeno. Nunca como ahora aparece y está revalorizándose y cómo se lee la obra de Pizarnik. Ajá, sí. Nunca como ahora. ¿Durante cuántos años fue una poeta de culto, qué sé yo, no sé cuánto, sus cartas con Cortázar, cuando ella se quería suicidar y le decía, no, piba, no puede decir esas cosas, qué sé yo, no sé cuánto? Ahora sale la carta con los abortos, con todo, y todo el mundo entran como locos cuando aparece Pizarnik. ¿Por qué? ¿Viste? Porque era radical. Bueno, pero... Era una mística de la nada, una especie de cosa así. Pero era una rabiosa, estaba escribiendo desde la rabia, desde la bronca. Y muy auténtico. Con Bisexual, una se estaba metiendo con todo. con evidentemente una literatura muy profunda, Y un genio, pero siendo muy personal, no era autorreferencial Sí, en no, cuanto a era indecente. ¡ay, me duele! Era indecente. No, está diciendo, me estoy cagando de dolor, pero yo quiero seguir amando al tipo que está ahí enfrente. Sí. Entonces eso era como, mira, una cosa fantástica que yo siempre lo repito, ¿viste? Yo di clases en algún tiempo, talleres de literatura, yo tuve de profesora a Jorge Medina Vidal. Un genio. Bueno, en la Facultad de Humanidades, en la calle Tristán Narvaja, los sábados de mañana, a las 9 de la mañana, éramos 300 tipos en el salón de actos, qué sé yo. Y el tipo, siempre, nunca me puedo olvidar de esto que decía, la literatura no se agota en lo que enuncia, sino en lo que desencadena. Entonces, el autorreferencial que trabaja sobre el dolor del pie se agota en lo que enuncia. Claro. Bueno, mira. ¿No es cierto? Pero lo que hay nosotros una- pretendemos a nivel artístico, no importa, ¿viste? Una gran obra del medio o lo que sea, o sea, algo que te mueva, que te modifique, es que hable de lo otro. O sea, vos podés partir de tu dolor, por supuesto, Sí, claro. ¿no? Pero nombrando tu dolor, estás pintando el dolor de los otros. Pero tenés que pasar eso, ¿viste? Pasar al arquetipo del dolor universal. Claro. Bueno, de pronto hay gente que no está capacitada para eso, o tal vez hay gente que no quiere hacerlo. Mirá, porque también supone un riesgo, tocaste- ¿verdad? Decir, tocaste- bueno, salgo de esta zona, lo que vos decías, la zona de confort, bueno, está, y me paso para este lado, entonces tenía 10 tipos, ahora tengo 3, ¿no? Claro, y Bueno, empiezan yo a qué decir que sé. estás loco, que estás Sí, delirando. claro, este tipo está loco, mirá lo que dice. que Bueno, si no, escúchame, hay nombraste que a levantarle la falda a las minas. Nombraste a alguien que fue fundamental en mi formación también, y no podemos dejar pasar ese nombre porque Pero además es un gran se poeta, nombra Jorge por- Medina, ¿eh? Jorge Medina Vidal es un gran poeta, asquerosamente no ninguneado, insultado Ah, sí. por Marcha. Y recuerdo, y no voy a decir el nombre del crítico, del critiquillo, que cuando Jorge sacó Arpía Destructor, y le puso notas, como lo había hecho Julio Herrera ¿sí? en la primera década del siglo XX, y como después hizo T.S. Eliot. Entonces en Marcha no solo no le comentaron el libro a Jorge, sino que le pusieron en la mesa de entrada, le pusieron 7º volumen de poesía de Jorge Medina Vidal,
cuidadosamente explicado en notas por el autor. Ah, Yo conozco el nombre del crítico que escribió esa asquerosidad. Pero el 45 no perdonó a gente en el estante de Jorge, que eran los... Porque poesía homoerótica, mística, católica, todo junto. Era un crack y se cagaba de risa a todo el mundo. La humanidad lo odiaba, a todos los profesores que venían de 45 lo odiaban. Y hasta el día de hoy Jorge se lee muy poco. sí, claro. Paralelo a Marosa. Otra, erótica, Claro. mística, fantástica. Una loca divina que andaba, fíjate vos, no sé, en el año 60, caminando por la calle con el pelo pintado de rojo que parecía una fogata. Y los lentes de Digo, mariposa. ahora para nosotros es normal ver una mujer con el pelo rojo. Pero vos imaginate, en el año 60 y pico, ¿no? Y poco, 68. Incluso en los 80 no se lo acababan. También, ¿no? Era un ícono. ¿Sí? Vos tuviste el honor de haber sido publicado con ella. Claro. Y nada menos que con otra Marosa que era la Olga Orozco. Orozco. Que Otra mística impresionante. que se ¿no? cantaba los tangos. Ella dice, no, dice, yo siento que me suenan bien, pero sé que los demás la oyen que tengo voz de perro. Pero mirá como todo coincide. Estábamos hablando de la zona del dolor y escribir con rabia. Una vez le preguntaron a Orozco, porque usted estuvo muchos años sin publicar. Dijo, lo que pasa es que durante todo ese tiempo yo estaba enamorada. Sí, yo le dije, se lo produje. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que estamos hablando ahora. Ella, cuando escribe y profundiza y entra en el terreno de la angustia, está escribiendo desde el dolor y de la rabia. Exactamente. No se puede escribir, ¿no? Claro. Porque si estás en la zona del confort no escribís nada, porque cuando estás enamorado no escribís. O estás de fiesta, ¿no? Necesitas cierto corrimiento de la realidad, ¿no? No, Que se tenés cambie que el estar eje. como una, vamos a ser justos, como una gran poeta del 45, porque hubo grandes poetas como Amanda Berenguer. Ah, bueno, que está eran solamente- otra que se nombra bastante poco. Y después los grandes poemas de amor de Diego Vilariño, Ah, pero era un amor destrozado, Claro. desgarrado. No, esas no eran sociologistas. No. Ahora, cuando el 45 se volvió sociologista, se suicidó. Pues vos leías a Pone Martínez Moreno, era como leer un ensayo. Pero mira lo que pasó con Ida Vitale. Durante 30 años viviendo en México, Sí. ¿no? Ni se nombraba. Fue darle el premio a Reina Sofía y la gente... Sí, con todo, a mí me parece fría, me parece hiperracional. Bueno, pero... Una poesía fina, pero... Está bien, pero te quiero decir, en cuanto al reconocimiento y a que, ¿no? Y no, el que se nombraba era el Angelito Rama, que era el sociologista. Claro. Rama llegó a decir del Pozo de Onetti. A mí me cambió, un día salí de Java y compré el Pozo de Onetti segunda edición. Yo tenía 16 años. Me cambió la vida, lo mismo que Vallejo y los Beatles. Sí, el claro. Pozo de Onetti. Sí, sí, claro. Ahora, doy vuelta al libro y Rama tuvo el inmenso mérito de reeditarlo en Arca. Y le agregó un ensayito de él, porque Rama nunca hizo crítica profunda, hacía crítica picoteada. Ah, mira. Sí, Sí, eso no lo tenía. Hacía artículos, después juntaba artículos, venía a la ciudad ilustrada. Rama era un picoteador. Pero mi papá estuvo en el taller Torres García. Ah. Bueno. Está. Entonces, yo tenía 16 años, doy vuelta para comprar el libro, es una caricatura, un cuadro de Sabat de Onetti. Y yo era un pendejo, entonces digo, mirá, este Onetti, Sabat le hizo un cuadro, debe ser importante. Y lo di vuelta, y había una cosa de Ángel Rama, y decía textualmente, yo valoro mucho el trabajo investigativo de Rama y todo, pero no entendía nada de arte, Rama. Ángel Rama, Sí, lo sí. quiero decir en público. Sí. Porque dice así, a tantos años de su primera edición, El Pozo de Juan Carlos Onetti, conserva su vigencia y de golpe dice, inolvidablemente dice, un texto irremisiblemente ingenuo y equivocado, coma, pero lleno de vida y de arte. Yo tenía 16 años y dije, este tipo no sabe nada. Claro. Porque si está lleno de vida y de arte, no lo podés decir que es ingenuo y equivocado, porque el símbolo no se cataloga. Claro. Bueno, ahí está el espíritu del 45 crítico Ahí general. está. Lamentablemente, ¿no? Real la Suba tenía más vuelo. Está bien, pero bueno, pero no. Está bien, pero no. Sí. Y no, es como termina el código Da Vinci, ¿no? La supuesta parienta de Jesús. Voy a pisar el agua, no, mejor no piso. Sí, está.
Dejar así, no tocan nada. Bueno, justamente estamos hablando de las zonas de confort, ¿no? Entonces, Pero además, ¿cómo se la van a llevar también a Amanda Berenguer? Que fue una gran experimentadora. sí. Y olvidada como experimentadora. Y que además no publicaba los bocetos. Publicaba el resultado de la experimentación. Y se iba a la Plaza de Virgilio todas las tardes, por ejemplo, a relatar los procesos del crepúsculo. O Y hacía decía discos Santa Cruz, cantados. ¿te acordás? Poemas cantados. Yo ahora puesto, pienso que están nombrando a Amanda Berenguer, pero creo que es el momento de reivindicar, porque estamos acostumbrados a que no se le daba, como decía Hugo, en marcha no se publicaba, por lo tanto hoy ya cambió absolutamente todo eso, y lo hablamos en otros programas, no recuerdo con quién, que si toda esta movida no se une para hacer una voz, Sí. y están todas las condiciones para poder hacerlo, porque ya no dependemos ni de editoriales, ni de productoras, Ni de librerías. ni de librerías, y para los cineastas ni de cines. Ya comienza a cambiar todo. Algo pasó también con la música, Álvaro. Claro. Con el tema de decir que, bueno, no se venden los discos, la disquería no sé cuánto, entonces, bueno, los músicos sacan su propio tema, muchos son grabados en sus propias casas, Seguro. después masterizados en otro lado, más profesionales, yo no sé qué, y después son vendidos y comercializados en los propios recitales, entonces, bueno. ¿Y quién abrió ese camino de autogestión en el Río de la Plata? Los Redondos. Claro. Los Redondos hasta el 90 yo no los conocía. Eran subterráneos. Y me hablaban de los Redonditos Ricotas y yo decía, pero deben ser unos chantas con ese nombre. Hasta que un día un alumno de guitarra me dijo, pero loco, escuchalo. Mirá lo que dice. Y escuché La Mosca y la Sopa y digo, pero estos son unos fenómenos. Pero ¿qué pasa? No pisaban Tinelli, Claro. no quisieron ser producidos por el gran Charly García. Porque el gran Charly García era un grande, pero tenía su enfoque. Claro. Y el indio tiene su enfoque. Claro. Entonces, esos demostraron que se podía, pero era en la época que no había internet. Claro. Bueno, y es la contracultura porteña. Claro. De ahí Extraordinario. salió Los también. tipos se mantuvieron y se siguen. Ahora creo que están cantando. El indio sigue cantando. El indio está con Parkinson y sigue sacando discos. Ya. Llevando Bueno, podos. pero sigue, digo, más allá de que. Porque hay una cosa, la realidad. Como dice Fito Páez, ¿no? Yo puse las canciones en tu Walkman y la gente a mí me puso en otro lado. La gente al indio lo puso en otro lado. Pero él sigue siendo underground. Lo que dice... Claro, tiene que sigue vivir en el hablando- Parque del Lugar. Pero... Exactamente, iba a eso. Pero eso lo llevó la gente a vivir una paranoia impresionante que yo creo que le pasa a cualquiera. Porque, digamos, claro, él puede optar y decir, bueno, yo renuncio acá, ¿no? Es decir, bueno, yo lo que estoy cantando, yo no puedo vivir en el parque y al mismo tiempo, ante un recital que haya una misa ricotera, donde el tipo, yo qué sé, hace una convocatoria y mete 100, 150. Es un héroe épico. 300.000. 300.000 personas. Ahora, y Ni Mick falleció. Jagger hace eso. Ni Mick Jagger. Nadie. Y falleció. Pero además, perdóname, Sí. si hay 300.000 tipos cagándose de frío o bajo el agua, lo que sea, gritando y saltando en una baldosa durante 2 horas y media, quiere decir que lo que está diciendo el tipo lo representa. Claro. Y que esos tipos están necesitando eso, ¿no? Para seguir gritando y para seguir yendo para adelante. Exacto. Y que salió, vuelvo a repetir. Porque si no se dan media vuelta se van a la mierda. Claro. Y que le son 300.000 personas que se confabularon todo para decirle Oíme, al indio. yo escuché No, a- porque está diciendo una verdad. Intergeneracional. Entre los contras, entre la pitucada contra, yo escuché críticas al indio como diciendo, pero no, están alienados por el fume, por la droga, y no le entienden las letras, pero Qué no saben estupidez. que No van a entender. el indio aprendió a escribir con Vallejo, igual que Silvio Rodríguez. Claro. ¿Y quién no entiende esto? ¿Te acordás de Toxi Taxi? Sí. Cada día veo menos, cada día veo menos, cada día veo menos, creo menos mal. Eso lo entiende cualquier Claro. ser Y bueno, humano. la prueba está que es transgeneracional y además. Porque ¿sabes dónde me parece que está la clave de todos estos tipos? Son muy grandes. Sí. Que él dice lo que ellos sienten. Bueno, ahí Claro. está. Y esa es la función del artista. ¿Me Cuando entendés? tú No, o sea, creas- no es lo que ellos creen. O con lo que están luchando de que no lo aceptan. El loco les está cantando
lo que ellos se están sintiendo. Claro. Sí, Que se lo llevan puesto. Y hay una canción... Que el sistema se lo lleva puesto y los tipos no quieren que se lo lleve puesto. Y ese tipo le está diciendo, muchachos, nosotros estamos con ustedes. Bueno. Nos estamos dando cuenta que no se dejen llevar. Vuelvo Sigan a repetir. Contracultura porteña, Bueno, claro. de los 80, y que murió el otro, que era paralelo, que era inglés o escocés. Lucas Prodan. Bueno, ahí tenés otro, ¿no? Bueno, Otra fiera. ahí tenés. Bueno. Otro Bukowski más, viste, más Exacto. elevado, viste, con una formación Y hoy académica. continúa, ya lo vimos, niños en brazos, lo siguen, Claro. con sus padres, masa obrera. Yo soy testigo de que su gran audiencia es una clase media y para abajo, clase trabajadora, obrera. Ese es su más amplio pueblo. Claro. Le decían antiguamente pueblo, no sé Claro. cómo le llamará todo eso. Sí. Ahora, eso es lo, vuelvo a remarcar la importancia de la contracultura, y es lo que me parece que frío desencanto que se está viviendo civilizatoriamente y cómo está respondiendo acá, tú le estabas diciendo, hay una contracultura. Sí, claro. Sí. Los jóvenes están buscando, porque las generaciones anteriores de los 90 y la trunca de los 80 que no se supo adaptar a esa voz permanente, están buscando sus referentes, están haciendo su voz. Eso lo está viviendo Montevideo y todo el país. Y es función de todos nosotros amplificar estas voces, nuestras voces, Jorge. Sí. Y vos sabés que y yo los veo con una gran autenticidad. Porque están diciendo, ya no importa la forma, ni el formato, ni el soporte. Ni les importa. No les importa. Ni les importa pero no porque el premio grafito. Claro, pero que no es que no les importe por desidia. No les importa porque eso no forma parte de lo que quieren decir. No importa, no sé. ¿No? O sea, yo vengo y me paro y digo, con altura, mido, lo que quiero decir. No importa si, ¿no? Se está trabajando muy bien. Yo estoy muy entusiasmado con la gente, digo, gente joven, 20, 22 años, 23 años, 26 Y mucho espacio. Y mucho espacio. Pero mira, no te pasa, yo tengo gente, soy profesor de guitarra hace 51 años, empecé a los 19, tengo 70. Y me pasa con alumnos y con talleristas literarios también, que gente de la juventud comunista, bueno, yo fui comunista 20 años, me consideraba cristiano marxista, ahora soy católico nomás, les interesa el tema de la trascendencia. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trascendencia? Porque es muy fácil hablar de trascendencia, pero trascender no es necesariamente religionarse, No. es encontrar la vía hacia un hombre nuevo. No se puede jubilar al hombre nuevo, ¿no? O sea, no importa, no implica una bandería política específica. Incluso dentro de la izquierda, digo, ya es un secreto a voces. Entre la misma izquierda hay quienes te dicen, no vamos a hablar más del hombre nuevo, no vamos a hablar más del Che Guevara. Claro. Pero a los Botijas les interesa a todos todo. Claro. Vos le hablas de Eliot, de Medina Vidal, de Los Redondos, de los Beatles, les interesa todo. Pero yo creo que eso está en la esencia del ser humano, ¿no? Y bueno, claro. lo que pasa es que es un hombre por antonomasia trascendental. Pero ¿sabes lo que el quería? ser humano es trascendental en sí mismo. Lo que quería destacar, ¿No? Cuando se adapta al sistema, cuando ¿no? se queda en la zona de confort, ahí se cae. Y ahí marchó en la harina. Bueno, entonces eso es lo que ¿No? yo te quería decir, por ejemplo, comparado con... Cuanto más desconforme, mejor. Bueno, Si eso es guiado, si lo encarrilás, porque también te podés desmadrar, bueno, Vamos a ver un podés ejemplo. llegar. Vamos a ver un ejemplo acá. Estamos hablando de aquella contracultura de los Sí. 80 a través de estos magníficos músicos, poetas, Sí. artistas como el Indio Solari, Luca Prodan. Sí. Pero acá tú te acordás que existía ya post-80, post-80, boliches exclusivos donde íbamos todos los artistas, los performers, los poetas. Sí, sí. Que uno era Junta Cadáveres. Junta Cadáveres, El Amarcó. boliche del ajo, ¿cómo era que se llamaba? La esquina. Las que... Bien,
¿Qué fue de toda esa generación? Yo no sé. Bueno, ahí venimos a que Eso no se lo llevó el viento, se lo llevó la brisa. el confort. El confort. Y digo, no sé, no porque no me interese, sino porque no sé, no, les perdí la... Y bueno, Pero Yo yo no por no estar interesado, yo digo, bueno, yo te digo dónde. Fíjate los organismos de burocratización, tanto sea público o privado, y los vas a encontrar ahí. A los culturosos. De aquellas De aquella época. cuevas, porque yo soy testigo de que el Indio Solari venir acá a la esquina, estar en la movida cultural, vos y yo lo sabemos porque somos congéneres de todo ese movimiento. Lo que quería destacar es... Sí, aparecía Sabina, ¿viste? En la vuelta. Exacto. De noche. Es eso que no pudo perdurar por adaptarse a un confort determinado. Ahora, esto que surge de nuevo con la fuerza del desencanto, porque no encontró atrás a nadie. Pero vos sabés que hay una... yo le veo una... Bueno, como debe ser, una variación. Porque es un desencanto trascendente. Perfecto. Es Un distinto, desencanto que porque no es el desencanto del extranjero, de los existencialistas, de que, Y de lo que ¿no? le metieron en los 90 ¿No? los músicos suicidas ingleses. que el desencanto solo se puede salvar trascendiendo. Entonces hay un desencanto en cuanto a que es el desencanto provocado por la reacción frente a la realidad, pero donde los tipos, jóvenes, nosotros también lo hacemos porque somos más veteranos, pero nos seguimos revelando, se revelan, se trascienden, pasan por arriba del muro del confort y dicen, no, loco, yo quiero gritar, aunque no me escuche nadie, arriba del muro. Claro. Pero no para que me miren a mí, sino porque yo considero que acá hay una verdad que bueno, loco, el cielo lo pintaron de otro color. Por eso digo, estamos en un tiempo y nuevo. ¿cómo no va a convocar el indio? Claro. Si está hablando de vencedores vencidos, le está diciendo el muchacho, ¿somos todos? ¿Nos vencieron? No, ¿nos vencieron? ¿Es lo que te está ¿nos vencieron? Por eso es porque Bueno, pues sí, nos derrotaron. ¿Estás seguro? Seguro. ¿Te quedaste con esa? ¿La compraste? Exacto. Está bárbaro. Entonces ya no loco. podés entender Artigas. No vas a entender nada. ¿Qué vas a entender la Cruzada Libertadora? Un tipo, viste, que a esa altura del partido se manda esa historia, viste, que es homérica, ¿no? Con ese éxodo impresionante. Pues imagínate lo que debe ser, lo que habrá sido ese éxodo. Decirle ese detalle de la cantidad. Bueno, yo me he fijado, y usted le Pero pregunté, entonces, en todo, cómo vivían, el miedo, la mugre, el sudor, la lluvia. Nosotros, viste, que nos tomamos un taxi porque cayeron 3 gotas. Sí. ¿Me entendés? bueno, pero escuchame. Uber. Se fueron a la mierda. Yo el otro día le Mirá pregunté este a dato. mi párroco, a Richard Arce, que está acá en San Alejandro, le pregunté, decime una cosa, el éxodo del pueblo oriental, que está registrado, son entre 20 y 30.000 personas. No sabía la cantidad, pero ¿30.000? Es entre 20 y 30, más o menos. Artigas mismo hizo un censo. Pero es impresionante para la época. Pero por tiene supuesto. que haber sido más grande que el éxodo hebreo. Mirá ese dato. Y el éxodo bíblico. De- Y todavía se reían de Artigas. Pues decían, sí, y todavía lo ponen lo contra Artigas, ¿no? Los muchachos. A partir de Frutos and Company, Sí, claro, sí. que lo traicionaron, a pesar de que Frutos le peleó muy bien en Guayabo, le peleó muy bien, Sí. pero después se vendió. ¿Para qué? Y después desde el primer presidente que tuvimos en la Republiqueta del Salsipuede, como le digo yo cuando Claro. estoy muy caliente, Artigas te dicen, no, si todavía lo ponen como si fuera un Moisés. Y yo le pregunté al cura, pero decime una cosa, el éxodo del pueblo oriental tiene que haber sido mucho más grande que el de la Biblia. Y dice, mira, vos sabés que sobre eso hay muchas teorías. Dice, yo no te sabría contestar, pero es muy posible. ¿Te das cuenta? Claro, son 15.000 Y debió haber sido niños. 300 Acá. judíos. Porque ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a ser miles? No se les pueden escapar al faraón así, no podía haber tantos. Y es el éxodo bíblico. Y el éxodo nuestro es 10 veces más grande, o no se sabe cuántas veces más grande. Es único en el mundo. En esta parte de América es único. Conducido por alguien que nos adaptó, Bueno, no Al transó, confort, claro. ¿no? Ahí tenés. y que no lo que provocó. saltó sin red y que además, y era un reconductor, obviamente, y que tenía una banda atrás que creía en el proyecto, pero por sobre todas las cosas creían en ellos mismos.
Claro. de salvarse. Nada podemos esperar. Mirá, que en no última sea- instancia, Sí. estaban haciendo la contracultura sin saberlo. Sin duda alguna, sin duda alguna. Mirá qué Muy bien. interesante. Sí, Estaban sí, haciendo la sí. contracultura en esa época. Digo, lo estamos haciendo como una especie de literatura comparada, qué sé yo, digo, es una cosa muy loca, pero no, me parece que de loca no tiene No, nada. no, No, totalmente. es Estamos- mesiánica. Miralo en la perspectiva. Ese tipo, viste como cuando cruzan los Andes y cruzaron el elefante, Aníbal cruzando. Y dice, ¿cómo hicieron? Lo que si nosotros tenemos problemas para ir a Cabo Polonio y saltar 3 piedras. ¿No? Porque estamos en un confort tan impresionante. Esos tipos hacían cualquier cosa. Sí. Se iban con lo que tenían. Se cagaban de Y hambre. consta que Artigas no lo quiso el éxodo. Y no, y claro. Le pedía a la gente que no se viniera con él. Y cuanto más pedían, más se venían con Y él. bueno, porque toda esa gente tenía la necesidad de trascender. Bueno, y Mirá nosotros, desde el Mirá vos. montevideano, venimos insistiendo en designar todo eso en una visión de carácter simbólico guiado por un arquetipo, al artiguismo, ¿no? Claro, Generó claro, un arquetipo de claro. heroicidad de una comunidad que va mucho más allá del uruguayo, porque el oriental es todo la banda oriental, ¿no? Sí, claro. La Mesopotamia argentina. Sí, sí, como nos decía Arocena, orientales, en aquel momento la banda oriental era la vanguardia de la liga. Claro. Pero todos se consideraban también orientales los que estaban bajo la égida del protector. Claro. Era un cordobés, pero también se sentía oriental. Es que Y era- eso fue recortado por el Imperio Inglés, ya lo sabemos cómo fue. Y todavía los pelucones siguen diciendo que eso no es verdad. Claro. Y, y bueno, hace 2 días hubo un discurso oficial sobre Artigas y sobre la enseñanza que terminó hablando de la inteligencia Artificial. artificial. Sí, entonces, Sí, yo quedé un poco ¿qué tiene que sorprendido. ver esto, Jorge? Sí, de todo el mundo además, porque a producto de genera este desencanto que venimos hablando, Claro. porque es cuando... Pero vamos a lo siguiente, ¿qué tiene que ver esto que tú decías con lo de Artigas? Porque la actitud de ese arquetipo está en nosotros Sí, como comunidad. sí. Y todos estos artistas y poetas de ahora que están generando esta contracultura, lo hacen con una vocación artiguista. Claro. Por lo menos los que no se cuidan. No, ellos estamos, no, Porque se en cuidan, esa no. movida yo noto que hay algunos que bueno, tratan de no. lucirse, Bueno, no. de autoaplaudirse entre ellos, y Sí, hay no. otros que tienen huevos y ovarios. Y no te olvides que cuando despierte el mercado, en sus diferentes facetas, va a asimilar a un montón, intentando que sea la voz generacional, eso lo sabemos. Por eso yo siempre digo, y lo posteo en el Facebook, ¿no? Ajá. La condición humana siempre es una condición. Está Porque la perfecto. condición humana todas la tenemos, pero siempre es una condición. Sí. ¿No? Como cuando dice, yo escribí un poema sobre la muerte de Mariel, viste, la de activista brasilera, y las balas perdidas no existen, siempre hay una intención. Claro. No existen las balas perdidas, siempre hay una intención. Ujú. Porque incluso hasta para el que la tira para arriba, tiene una intención de hacer un daño. No existen las balas perdidas. Entonces, fíjate vos como todo coincide. Fíjate, arrancamos con una cosa y Sí. sin embargo nos fuimos 200 años para atrás y estamos hablando de lo mismo. Exactamente. De lo mismo. ¿No? Y de los que siguieron trabajando, se fueron a la periferia para trabajar para acá. Exactamente. Para no ser contaminados y para estar separados, no solamente del establecimiento, sino de la zona de confort, que entrar en esa zona de confort era bueno, desterrar no solamente a él, sino el proyecto. Claro. bueno, Entonces, En este caso era un proyecto inmenso. El único que hubo en Sudamérica. Perón no lo pudo hacer. El único. El único. Bolívar tampoco. y que no era un y que proyecto, sino que fue una realidad porque se llevó a cabo. No fue Sí, Esa es la diferencia. Sí, en realidad no fue un proyecto. Bueno, ¿y contra qué? Bueno, justamente que estamos hablando de esto generacional y lo de extramuros e intramuros. Y bueno, ¿qué te ofrece una sociedad enajenada detrás de un salario para consumir cosas, Claro. pensando que te van a dar determinadas bondades, que cuando tenés el producto no estás satisfecho? Bendito Y- tener una seguridad que no existe. Exacto, Y te va a llegar nunca. y el tiempo libre en grandes centros cerrados, donde todo el mundo está con celular y levanta la vista para ver objetos de consumo. Sí, claro. Con aire acondicionado, no estás con lluvia. Ese es
Y la caverna de Platón, ¿no? Bueno, por algo La caverna de Platón. por algo tú me dijiste hoy aquí una realidad que todo el mundo sabemos, porque acaban de salir las estadísticas de suicidio. 2 por día. Eh, En Uruguay. ¿Qué te parece? Sonó lo conté. Yo lo escuché hace poco. 2 por día. ¿sí? Bueno, 2 por día. entonces, tremendo. eso, Y mucha gente fue. y eso que curiosamente no es Eso solo está de ahora, claro. sino es lo que Hay algo que no está bien, ¿eh? y si no, no habría poetas cantando desde la bronca. Claro, seguro. No podría existir. No. Porque cuando nace cuando el mayo del 68 no salió a traer una puerta ni lo diseñaron en una cocina, aunque después pasaron otras cosas. Sí, sí. Porque Daniel Rojo después terminó trabajando en una multinacional. Exactamente. No, primero fundando un partido ecologista que se llevaba no sé cuánto, pero después terminó siendo un burócrata como los que él combatía, pero, ¿no? Es como Regis Debray. Iba a decir Regis Debray, el reportaje a Che, el reportaje a Allende, ministro de Cultura de Mitterrand, de la nada. Bueno, no hablemos aquí a Sí, nivel claro. de Claro, como decía María Elena Pero, Walsh. ¿te acordás de Jorge Asís, no? Que cuando recién El arrancó, turbio, yo fui amigo de él. bueno, parecía que se comía a los niños Y terminó siendo un empleado de gobierno. De Menem. Claro. volvemos ¿no? a hablar la burocracia. De la familia Volvemos a esto mismo y ya vamos a saltar aquella generación de los 80, jóvenes, veinteañeros, de una contracultura, hoy están Con lo que se podía también, porque estaban heredando para atrás. es que teníamos que descubrir las propias raíces. El problema cuando las raíces no se buscaban acá y se buscaron en la generación del desencanto de sociedades que nada tienen que ver, como la británica, Sí. que formalizó el suicidio como un sistema alternativo de salida de una sociedad de masa, pero no ofrecía nada más. Y el roquito punk uruguayo. Sí. Que terminó siendo Sin raíz ninguna. artistas que se decían punk, hoy son dueños de conglomerados de agencias. ¡Qué contradicción! Entonces, lógicamente, aquel que es gorillero, que vive una vida de un trabajador con un sueldo que naturalmente no te va a alcanzar, Sí, claro. ¿qué va a encontrar de verdadero en el producto que ofrezcan? No. Entonces, Y este hombre formado en Yanquilandia, Aldo Mazzucchelli, escribiendo sobre el continuado suicidio del fútbol uruguayo. A él le dejó eso, y se ve que está ciego. Porque si viendo el partido Uruguay-Portugal no viste una pinturita con Torreira comiéndose a Cristiano Ronaldo, Bentancur haciendo eje entre Cavani y Suárez, pero carajo, entonces están ciegos. Y para eso se precisaba garra, pero también se precisaba la calidad. Mazzucchelli dice que ya no se usa más la moña de los años 20, pero no explica, por ejemplo, él dice el verdadero fútbol era de los años aquellos cuando se ganaba. Pero Mazzucchelli no explica que Argentina no ganó nada en los años 20, porque Argentina no tenía el arquetipo arteguista atrás. cosa que Uruguay ganó 3 seguidos y después en el 50 el cuarto. Argentina iba en 0 y hacían los mismos. Y Mazzucchelli todavía dice porque hacían bien la gambeta. Ah, la gambeta. Dice la moña, loco. Claro. ahora No seas tonto. y un Más que maestro la garra hablando de charrúa y la garra artiguista. correcto, eso es lo que Era la nosotros, artiguista. eso es lo que De lo nosotros que venimos decimos. hablando, viste como todo confluye. Claro, mirá vos Mirá cómo empezás a sacar las... mirá vos qué hipocresía llamar garra charrúa. Claro, Nosotros bueno, cuando eso, lo aniquilamos. Eso es inadmisible. Bueno, Es garra inadmisible. artiguista porque lo Que, no sé, artiguista que además tiene dice que era los charrúa. bastante que de garra, digamos, asociado con algo fiero, no, me parece que eran bastante pacíficos. Ahora, lo ¿no? importante de este mundial que lo trae a colación, porque Sí, también sí. es manifestación de que analiza la necesidad de una sociedad a través de la heroicidad, un espectáculo de heroicidad mundial. Único en el mundo, la transmisión de valores que hizo el técnico Tavares. Ah, totalmente. De valores artiguistas. Sí, Y totalmente. gracias a Dios y a la Virgen Totalmente. se volvió más viral y más mediático que Mujica. Y es más, te voy a decir, si vos querés jugarlo en paralelo, el gesto de Cavani, cuando se agacha
a tomarle la mano a Tavares. Sí. Está muy lejano cuando en la batalla no le pide el sable el general, sino que va a Larrañaga. Exacto. ¿Tienes razón? ¿Está muy lejos? No, son arquetipos. ¿Viste? Sí, o sea, sí. ¿qué es lo que hace, sin saberlo, como en un colectivo así, qué es lo que hace Cavani? Una demostración de un valor inculcado, de respeto hacia ese referente, y se agacha y diciéndole, no maestro, no se pare. Y estamos hablando de un ser multimillonario estrella hoy en el Y de el alguna mundo. manera, yo lo acabo de ver ahora, Sí. porque se me apareció la imagen de la iconográfica, ¿viste? De Artigas en el caballo. Sí. Y Larrañaga. el derrotado sacándose el cinto. Posada. Es Posada, ¿no? Y Larrañaga caminando hacia él. Dice, no, como dice, no, bueno, está, ya está, ya le ganamos, ya está, loco. Y en el partido con Egipto, cuando estaba Salah en el banco, al final del partido, Cavani fue y le pidió para cambiar las camisetas. Ah, sí, claro. Y cuando le preguntaron, y dijo Cavani, no, son para mis hijos. Claro. Porque este hombre es un crack. Bueno. Pero además es recíproco, porque también la selección contraria se acercó a abrazar a la selección uruguaya. Sí, ellos. Sí. Ellos. Y han destacado Y la absolutamente. actitud de Porque Griezmann. perdieron bien. No, la otra. Porque perdieron bien. Claro. Diciéndole, muchachos, jugaron mejor que nosotros. Bueno, y Ellos eso, también tienen ese eso es lo valor. que desprende subjetivamente un espectáculo montado, porque está desprendiendo esto que estamos diciendo, valores, estamos viendo Sí, idiosincrasias, lo que dice Hugo. Mirá qué importante lo de Griezmann, ¿cómo es? Griezmann. Sí, ¿De qué se Que contaminó toma Griezmann? De mate. grandeza. Sí, y toma mate, dice, yo lo que aprendí, lo aprendí de los uruguayos. Y lo que está hablando no aprender a jugar al fútbol. Ah, Ese claro. Botija, para estar en España, ya venía sabiendo jugar al fútbol. claro. Le transmitieron unos valores que están en la mística, que no es solo fútbol, es arquetípica, va más allá artillista. de eso. Bueno, está Obdulio Varela, ¿no? Bueno, Y ahí tenés otro, ¿no? Sí, Ahí tenés de otro. los capitanes del vuelo. Ahí ¿no? está, claro. Para mí es uno de las figuras culturales más importantes de la el tipo, historia del ¿viste? Uruguay. Dice, no, lo que hicimos, nosotros no le podemos provocar esto a esta gente. ¿Pero quién lo dice eso? ¿Me entendés? O sea, alguien que estaba en la periferia se quedó en la periferia Correcto. y trabajaba para la periferia. Y se fue a emborrachar con los brasileños. Exactamente. Exactamente. ¿Y qué tiene que, para nuestros amigos, los que nos siguen, a veces los que les gusta el fútbol, los que no les gusta el fútbol, qué tiene que ver todo esto? Tiene que ver porque justamente aquellas manifestaciones que interpretan, que ve el pueblo ve interpretado su propio espíritu, entonces Claro. estamos hablando de fútbol, estamos hablando de música, estamos hablando de poesía, estamos hablando de artistas. Porque en definitiva un deportista es un artista, también. un espectáculo. Entonces de esta manera ha sido un placer, Jorge Palma, acá con 2 libros que nos trajo de regalo para cada uno. Sí, muchas gracias. Muy bien editados. Sí, Diario del Cielo, 1996, por Trilce, muy bien editado, muy buena edición. Y La Vía Láctea, del 87 al 95, poesía también. Destacar nuevamente que no, bueno, en tu sitio web pueden ver perfectamente las ediciones, Sí, claro. los libros, pero queremos nuevamente destacar esta edición en inglés junto a Sí. A 2 personas geniales. Marosa Di Giorgio Sí. Olga Orozco Orozco y Marosa Di Giorgio. y Y tú. mujeres. Sí. y tú. En un mercado, como tú bien decías, de un editorial, de que no llega para América porque No. su mercado es Es asiático, es un mercado asiático. asiático. Sí.
O sea, se editan en Australia. Claro. Y- La edición del barrio deben ser 7 millones de ejemplares. Yo no la sé del cómo- barrio, ¿no? sí, no sé mucho. Y la vende en tiendas, bueno, Barnes y Noble y Amazon. Por web. El sitio web jorgepalma.com. Que inclusive, mirá lo que encontramos No sé. el otro día con mi diagramador, dice, veníamos a entrar a la página, que sé yo, no sé cuánto, entramos a Barnes y Noble, creo que la tenía Barnes y Noble, entonces decía, el libro original nuevo sale 20 euros, Ujú. y, no, 19, 20 euros, y usado, porque ya está usado, Ajá. en un año, sale 21, Más caro el Más usado. caro. Claro, pues se cotiza. claro, 21. Mirá tú. Sí, Claro, sí. increíble. Y bueno, está, pero digamos, que haya salido ese libro, porque la característica justamente de esa colección son 3 autores, siempre. Son 3. Ajá. Son 2 referentes Ah, y un emergente. Yo soy un emergente. Sí, sí, sí. Digamos, acá, imagínate afuera. ¿Me entendés? O sea, y está bien, porque a tal punto que la cantidad de textos va también acorde a la posición de cada uno. Por ejemplo, los Orozco creo que son 21 textos Ujú. en inglés. Los de Marosa 17 y los míos son 13. ¿Está bien? No. Destacamos la edición esta en inglés para un mercado asiático de una editorial australiana. Destacábamos también que pueden encontrar parte de tu trabajo en tu sitio web, que es www.jorgepalma.com.uy. bueno, así Bien de fácil. sencillo, pon en Google y va a Ya saltar está. enseguida. Ahí está Entonces, Hugo, creo que hoy, desde el punto de vista de la sutil poesía, hemos hablado. de la línea espiritual geopolítica que nos orienta. Y quiero felicitar una vez más a Jorge porque yo tuve el honor de emborracharme con Marosa. Ah, Y cuando le decías a Marosa, era Marosa, ¿no? Ella había ganado premios. Sí, ya le decía, ganaron. Marosa, te felicito, porque el versito lo llevaba mucho a Francia. Y me decía, sí, pero yo no soy famosa como Isabel Allende. Como una niña, ¿no? Sí, ¿no? Y tengo la anécdota en París, ¿no? Bueno, esa fue brava. No, pero no vamos a comentarla por esas cosas. Pero voy a decir, Claro. ella también lo sufrió. Y yo te Claro. puedo decir hoy que yo soy narrador de toda la vida, el realismo mágico del famoso Gabo García Márquez, Sí. que evidentemente es un hombre de condiciones geniales, pero escribió sobre una fiesta vacía. El realismo mágico de García Márquez a Marosa le llega al tobillo. Que se escandalice quien quiera. claro. Alguna vez lo quería decir. Sí, Sí, no, sí, está sí, bien. sí. Y si quieren leer también realismo mágico, siempre A Castaneda. recomendamos a Carlos Castaneda. Claro, seguro. Ahí vas a encontrar. Ahí está, claro, seguro. Te tomas un peyote y Sí, o claro. el humito, Claro. Pero es que eso, aunque esté inventado o no, es fenomenal. es fenomenal, un Claro. éxito editorial de los Ah, años sí, 60. claro. Se sigue Todo, editando. Se sigue editando. Fondo de Cultura Económica sigue editando los libros Castaneda. Sí, claro. Pero es que eso no se cae. No. Yo, un cumpleaños de un amigo el año pasado, voy a una librería, voy a comprarle un libro de Castaneda, todo agotado. Y me tenía que fijar, que me causó mucha gracia, ¿no? Fíjate en qué parte. Libros de autoayuda. Autoayuda. Así de tomate un peyote si te sentís mal. Claro. Bueno, de esta manera, Jorge. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Me sentí muy Y ahora cómodo. nos vamos para el refugio. Ah, no, para el refugio. Que no vamos a decir dónde está. No. Porque justamente es un refugio. De esta manera, entonces, Hugo. Bueno, Para seguir trabajando desde la periferia. hasta la próxima. Hasta luego. Un abrazo grande. Muchas gracias.